Hola, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Facundo Morales, uno de los profesores a cargo de este curso de herramientas laborales. Eh, para comenzar un poco lo que es el módulo uno, hablamos del currículum vitae, ¿no? Los romanos anteriormente le decían currículum a sus carreras de caballos que hacían en el Coliseo. Con el paso del tiempo, ¿no? Curriculum vitae comenzó a significarse carrera de vida. Hoy, si decimos currículum vitae, es básicamente nuestra carta de presentación ante el mundo laboral. Un poco para hacer una historia, porque el currículum es un invento dentro de todo en términos históricos bastante moderno, es decir, para que nos demos una idea, en la revolución industrial, que si bien le damos muchas fechas, pongámosle en el siglo XIX, las grandes fábricas lo que hacían era que pegaban carteles en las entradas de las mismas y ahí contrataban a las personas, es decir, se necesita operario de tal máquina, se necesita ensamblador de tales piezas y la gente iba y acudía al trabajo y ya ingresaba a sus puestos laborales. Con el correr de los años, esas máquinas fueron siendo más complejas, más eficientes y con otro tipo de mecanismo. Entonces, se necesitaba personal más capacitado y más preparado para esos empleos. Sin embargo, la forma de contratación seguía siendo bastante similar. No es hasta el siglo XX que comienzan a solicitarse empleos en los periódicos, por ejemplo, pero es porque la mano de obra ya necesitaba ciertos estudios superiores o ciertas capacitaciones en oficios o de alguna manera requería algún tipo de habilidad o capacidad especial que requería ya contratar a gente por medio del periódico o de los diarios, que es un método que hasta no hace mucho se seguía implementando bastante. Otra forma de contratación eran las agencias de empleo. ¿Pero qué eran las agencias de empleo? Básicamente eran organismos que mediaban entre empresas, fábricas, comercios, incluso instituciones gubernamentales y mediaban con las personas capacitadas para esos puestos de trabajo y servían como una especie de nexo. Hasta hoy en día sigue existiendo algunas a través de sus reclutadores, eh, pero nuevamente ya no son tan populares o tan eh, eficientes o no hay en gran cantidad como lo había antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa un poco a partir de la década de los 2000 con la aparición de las primeras redes sociales? A partir de ahí se comienzan a publicitar anuncios de diarios bastante informales y a través de redes sociales que no fueron necesariamente creadas con el fin de que la gente consiga trabajo, sino de establecer vínculos más sociales, pero que sin embargo se les terminó dando ese uso. Para todo terminar en páginas, plataformas o aplicaciones que sí están destinadas a conseguir trabajo a las personas, ya sean LinkedIn, CompuTrabajo, bolsas de empleo online, las cuales las veremos en el módulo 4. Pero este breve recorrido histórico de cómo se fue concibiendo y consiguiendo el trabajo es un poco también la historia del currículum vitae. El currículum vitae pasó a ser algo sumamente importante para quienes están buscando empleo y sobre todo para quienes están del otro lado del mostrador, para quienes quieren contratar personas. ¿Por qué? Porque en el currículum vamos a exponer nuestra experiencia laboral, nuestros estudios, nuestro resumen profesional básicamente. Pero vamos un poco a la situación que nos compete. ¿Cómo armamos un currículum vitae? ¿Qué datos debemos poner? ¿Cuáles no debemos poner? ¿Qué cosas debemos evitar? Antes de responder esas preguntas, hay cuatro ejes que me gustaría destacar mucho. Primero y principal, los currículums siempre requieren una actualización constante. No se cansen de estar mirando, de revisarlo, de ver qué aspectos le pueden mejorar o qué cosas incorporan. Muchas veces lo que nos pasa es que por ahí hacemos una capacitación en un lugar o trabajamos temporalmente en otro y ¿qué sucede? Nos olvidamos de agregarlo en nuestro CV. Y eso puede generar una situación muy incómoda en el sentido que cuando alguien les está entrevistando y le dice, ¿tenés experiencia en tal cosa? Ustedes le dicen, sí, justamente fue muy reciente. Y les va a preguntar, bueno, pero ¿por qué no está en tu CV?
muy importante, siempre agreguen todas las cosas que hacen a su CV, por más mínimas que les parezcan. Entonces, actualización. Otra cosa muy importante, el formato que debe tener es el currículum vitae. Valga la redundancia, tiene que ser un formato formal. Tenemos que tener unificado el tipo de letra, los colores no tienen que ser ni chillones, ni flúor. También debemos escribir sin errores ortográficos, respetando la gramática, siempre teniendo un lenguaje cordial. El tercero, la extensión del currículum. La extensión del currículum vitae es algo que siempre es un tema de discusión porque por un lado les digo que agreguen los detalles, pero por otro lado les digo no abundemos en información excesiva. En los currículums siempre pongamos lo que consideremos más importante y sí focalicemos en aquellos detalles importantes, pero tampoco terminemos poniendo información banal porque hace que se desdibuje un poco esta formalidad de la que hablábamos. Y en todo caso, los aspectos más puntuales se irán profundizando en la entrevista de trabajo. Eh, y por último, lo que siempre les digo, adaptación del CV. Si saben que van a aplicar para tal puesto, traten de darle esa mirada. Si saben que va a ser para tal tipo de empresa que trabaja de tal manera y traten de que su CV vaya a la par de el lugar donde lo están por presentar. Ahora sí, vamos con qué datos pongo en mi CV. Primero y principal, datos personales. Esto que sería su nombre, su DNI, algún contacto que por lo general suele ser su correo y lo mejor es que sea su correo electrónico. ¿Qué datos no poner? Su estado civil, cómo está compuesto su núcleo familiar, su credo o religión. Es decir, el CV es algo absolutamente individual en ciertos sentidos. Y por eso deben poner la información que los represente más a ustedes y los datos que les van a servir a las empresas que los quieran contratar. Después tienen que tener un resumen de su historia profesional. El mismo no debe ser muy extenso, como está en la clase escrita. Debe ser por ahí de algún párrafo, pero no mucho más que eso. ¿Por qué es importante ese resumen profesional? Porque es una pequeña vislumbración de lo que son ustedes, de su recorrido académico en estudios o su experiencia laboral y todas esas cuestiones importantes. Muy fundamental es tener muy bien redactado esa presentación formal porque es lo que va a hacer que la otra persona tenga el deseo de seguir leyendo y conociéndolo a ustedes. Entonces, hasta acá estamos con datos personales, presentación profesional y después vamos a seguir con la experiencia laboral. La experiencia laboral hay tres factores fundamentales que deben tener a la hora de escribirla. La fecha, es decir, si la realizaron de tal año a tal año o durante estos meses o durante estos años incluso, pero es muy importante que especifiquen la fecha en la que la hicieron, desde cuándo comenzaron hasta cuándo culminaron. Segundo, su experiencia laboral debe incluir el lugar en el que la realizaron, si fue en una empresa, si fue en esa empresa en qué área fue, o si fue en un taller, bueno, cómo se llama el taller, en qué parte está ubicado, a qué se dedica, si fue en alguna escuela, en qué hicieron ahí y demás. Pero es muy importante tener la fecha, el lugar y por último, también muy importante, qué responsabilidades estuvieron, qué tareas les fueron delegadas mientras estaban ahí, qué actividades realizaron, si lo hicieron con un grupo, si ustedes mismos tuvieron a cargo gente y demás. En ese sentido es muy importante que estén esos tres componentes a la hora de redactar sus experiencias. Imaginemos un escenario hipotético en el que digan, y sí participé en un taller de alfarería y estuve ahí desarrollando ciertos tipos de actividades. Bueno, ¿de qué año hasta qué año fue? ¿Cuáles eran esas actividades? ¿Dabas clases? ¿Hacías simplemente actividades de alfarería? ¿Te tocaba atender personas? Todas esas cuestiones. Después es muy importante que puedan exponer sus estudios, ya sea
estudios concluidos o no concluidos. En el caso de ser estudios no concluidos, poner igual qué aprendizajes les dejó esos estudios. Si son estudios en curso, especificar cuándo creen que será la fecha de finalización y demás. Vamos con un punto que en el mundo del currículum vitae suele ser un poco ignorado, por así decirlo, pero que es muy fundamental, que son las habilidades y capacidades. Siempre es muy importante tener en cuenta esto y saber diferenciar que tenemos habilidades y capacidades que son más técnicas y otras que son blandas. ¿Cuáles serían las técnicas? Por ejemplo, manejar cierto tipo de máquina, saber operar cierto tipo de aparato, utilizar PowerPoint, Excel, Word o otro programa de computadora, saber otro idioma como el inglés y demás. Esas son cuestiones más técnicas, por así decirlo, más específicas. Ahora, hay habilidades blandas que son las que tienen que ver cómo yo me vinculo y me relaciono con la gente. Es decir, lo que serían los aspectos de comunicación, lo que sería la cuestión del trabajo en equipo, la cuestión del liderazgo y entre otras. Dependiendo del trabajo, van a apreciar más sus habilidades técnicas o sus habilidades blandas, pero tengan en cuenta que es muy importante tener ambas para ciertos tipos de trabajo. Disculpen. Así que ahora vamos con la última parte, que es un poco qué cuestiones tienen que evitar a la hora de hacer un CV. Primero y principal, evitar mentir o exagerar datos. Es decir, es una cuestión capaz obvia, pero muchas veces suele ocurrir con más frecuencia de la que uno se imagina. Mentir o exagerar datos hace que se desluzca nuestro CV y principalmente con aquellas cuestiones que son fáciles de contratar. Por ejemplo, yo digo, hay una empresa en la cual he trabajado en tal área, esto y lo otro. Y seguramente esa empresa tiene un número o algo para contactarse y corroborar si trabajamos ahí. Y si mentimos ya no da una buena entrada desde un comienzo. Por otro lado, aparejado a esto, no dejar referencias. Es decir, muchas veces en nuestra experiencia laboral, eh, por ahí quienes nos están aspirando a contratarnos quieren decir, bueno, preguntemos por esta persona en que trabajó en tal lugar. Y por eso siempre es muy importante dejar las referencias. Así sea un número de teléfono del dueño del local en el que hemos trabajado en el año tal, es muy importante que podamos dejar ciertas referencias. Lo otro es, y es algo que ya lo dije al principio, pero es no darle un formato a nuestro CV o agregar datos que no competen hacia el puesto laboral al que queremos aspirar y demás. Y por último, lo más importante que tienen que evitar, que un poco ya lo dije al principio, es abandonar su CV. Es decir, actualícenlo constantemente, revisen, así por más mínima que sea el curso, capacitación que hicieron o el estudio el cual realizaron o la experiencia que adquirieron en algún lugar, siempre es muy importante que puedan incorporarla a su currículum y que de esa manera pueda justamente enriquecerse mucho más, que es un aspecto que muchas veces solemos descuidarlo. Así que hasta acá llegamos con esta clase del módulo 1. Les recomiendo de todas maneras que lean el material y que lean la clase escrita y nos vemos en el módulo siguiente.